Sin previo aviso, hace unos días fue revelada la sinopsis oficial del capítulo 22, número 100 de producción efímera. Sinopsis que nos podría estar diciendo que tal vez en esta cuarta temporada Ladybug descubra quién se esconde tras la máscara de Cat Noir, y si no lo hace tendrá que dejar de ser guardiana. Además, la primera imagen oficial de este capítulo que nos podría estar diciendo quién será el Akuma, quién será el que acabará con el reino de Ladybug en este capítulo de efímera. En este video analizaremos toda esta premisa, así que si quieres enterarte de todo, quédate hasta el final de este video. Pero antes, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distracción! Bien, primero vamos a comenzar leyendo la sinopsis oficial del capítulo 100 efímera. ¿Qué pasaría si Ladybug y Cat Noir descubrieran sus identidades? Para derrotar a un villano, Ladybug llama a 9 héroes a pesar de que solo necesita a Cat Noir y su cataclismo, pero no pudo llamarlo porque no conoce su identidad aún. El guardián celestial de los Miraculous dice que esta situación no puede continuar. Es peligroso dejar el Miraculous del gato negro a la deriva con un extraño. Si Ladybug quiere seguir siendo la guardiana, tiene que hallar la manera de decirle al maestro Suhan quién es Cat Noir. Alguien tiene que saber para mantener un control. Enfrentada con este ultimátum, ¿qué hará Ladybug? Claramente esto ya está pintando para hacer algo muy malo, posiblemente otra tragedia como Cat Blanc. Comenzando con la primera línea de la sinopsis que dice: ¿qué pasaría si Ladybug y Cat Noir descubrieran sus identidades? Pues una tragedia. Ya sabemos que el saber sus identidades puede ser muy malo si Shadow Mode sigue siendo el villano. Nunca podrán revelar sus identidades hasta que Shadow Mode sea vencido. De lo contrario, es mejor mantenerlo en secreto. Y tal parece que por una presión de Suhan, Ladybug cometerá el mayor error de la historia, pues como vemos en la sinopsis, Suhan quiere que Ladybug le diga quién es Cat Noir para no dejar el Miraculous a la deriva. Por lo que quiera o no, Ladybug está obligada a saber la identidad de Cat Noir. De no hacerlo, perderá la caja de los Miraculous y dejará de ser guardiana. Sinceramente, yo pienso que en este capítulo Ladybug sí sabrá que Adrien es Cat Noir. Si aún recordamos la sinopsis del episodio final, el último ataque de Shadow Mode dice que Marinette tomará toda clase de riesgos, incluso revelar su identidad por amor. Pero, ¿por qué nos dice esto la sinopsis? ¿Y por qué Marinette piensa que al revelarle a Adrien que ella es Ladybug, él no se irá con Layla? Pues claramente porque descubrió su identidad, ya que con ello sabría que tanto Adrien como Cat Noir están enamorados de Ladybug, la cual pues es Marinette. Así que yo diría que sí, Ladybug sí sabrá que Adrien es Cat Noir, y este es el gran error que nombrará a este capítulo como el más importante de la serie, pues por ese error de saber quién es Cat Noir le dará ventaja a Shadow Mode de ganar los Miraculous de Ladybug y Cat Noir. Yo personalmente pienso que esa fue la perdición. Además, recordemos la escena postcrédito del capítulo Senti-Bobbler, que Gabriel muy molesto dice que Ladybug no comete errores. Sin embargo, Natalie lo consuela diciendo que todo el mundo tiene errores y algún día Ladybug fallará y cometerá un error. Y al parecer, ese gran error sucederá en el capítulo de efímera, seguramente. Pero dime tú, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que pueda suceder? Recuerda que si tienes alguna teoría, déjala acá abajo en los comentarios. Por otra parte, junto a esta sinopsis revelaron una imagen donde se muestra lo que parece ser el diseño que tendrá el Akuma de este capítulo. Ya muchos han teorizado de quién podría ser, así que pasemos a nombrar cada uno de ellos. El coleccionista. Así es, muchos piensan que este Akuma es Gabriel akumatizado otra vez en el coleccionista, y realmente es que sí se parece bastante, comenzando con la posición en que está y la forma de la cabeza es muy parecida al coleccionista. Sin embargo, no creo que sea él porque el coleccionista tiene una especie de picos en los hombros y unos lentes de gran tamaño que no es posible ver los ojos de él. Sin embargo, en el diseño de este Akuma sí se pueden apreciar los ojos, así que yo diría que el coleccionista queda completamente descartado. Rocketeer, pues realmente sí tiene mucho parecido en la forma de la cabeza, pero nada más. Sin embargo, Nino en Rocketeer tiene los ojos grandes y esta Akuma tiene los ojos más rasgados y almendrados. Nino tiene la nariz grande y esta Akuma tiene facciones delicadas, por lo que Nino como Rocketeer en efímera no puede ser. Quiebra tiempo. Insisto nuevamente, por la forma de la cabeza sí se parece bastante, además de que tiene descubierta la parte de la boca y tiene la misma V en la frente y los ojos realmente son casi iguales y la estatura de la Akuma sí es parecida a la de Quiebratiempo. Con ello podríamos decir que Quiebratiempo podría ser el Akuma de efímero. Sin embargo, el Akuma tiene aspecto masculino, parece un Akuma hombre y no mujer, por lo que Quiebratiempo también queda completamente descartada. Adrien, realmente a este sí le veo mucho sentido.
yo podría estar casi seguro que Efímero podría ser Adrien akumatizado. Comencemos por la complexión física. Literalmente el Akuma tiene el cuerpo de Adrien, se ve delgado, de cuerpo adolescente, cabeza igual a la de él, además de que tiene rasgos muy delicados como los de Adrien. Vean la forma de su barbilla, su nariz y sus labios, son muy finos al igual que los de Adrien, y los ojos realmente pues son iguales a los de Adrien. Cuando Adrien se molesta con Lila en el capítulo de Ladybug, él hace una mirada igual, y la razón por la que Adrien puede ser akumatizado en Efímero quizás es porque se niega a las reglas de Zuhan, intenta huir de sus reglas, se destransforma para que no lo reconozca, y es ahí donde posiblemente Shadow Moth lo puede akumatizar en Efímero. Claro, esto que acabo de mencionar es únicamente una teoría, y realmente yo diría que sí podría ser Adrien. Felix, si no es Adrien podría ser Felix, básicamente porque los dos son iguales, los dos tienen facciones muy finas. Todo lo que dije anteriormente de Adrien lo digo igual para Felix. Además recordemos que ya se confirmó que Felix regresará para esta cuarta temporada, y qué tal si es en este capítulo de Efímero y sea él quien termine con el reino de Ladybug. Yo realmente pensaría que la Akuma de Efímero podría ser Felix o Adrien, uno de ellos dos, ya que son los más parecidos. Luca. Otro personaje que se habla de quien podría ser Efímero es Luca, básicamente porque Luca también tiene facciones finas, además de que es muy parecido a su Akuma Truth del episodio 1, y realmente también tiene sentido, ya que él sabe las identidades de Ladybug y Cat Noir. Si Luca fuera akumatizado, él sería la causa por la que Ladybug y Cat Noir perderían, pues Luca podría revelar sus identidades a Shadow Moth, y este podría tomar una gran ventaja para ganar en este capítulo. Sin embargo, como podemos ver, este Akuma tiene la barbilla un poco cuadrada y Luca realmente la tiene puntiaguda. Más aparte, Luca se mira alto y el Akuma se mira de la estatura de Adrien más pequeño. Pero bueno, tal vez puede ser él, todo puede pasar con esta serie. Mis apuestas son para Felix, Adrien o Luca, solo ellos, alguno de ellos tiene que ser Efímero. Pero bueno, comenta tu opinión y cuál crees que podría ser el Akuma de Efímero, déjalo acá abajo en los comentarios. Otra cosa a destacar es que la sinopsis realmente no es nada de lo que realmente pasará en el episodio, pues a pesar de que la sinopsis es larga, no contó muchas cosas importantes, y esto mismo lo aclara Ferry de Miraculous México. En fin. Por otra parte, el día de ayer fue revelada esta imagen del capítulo Glaciador 2. Realmente no hay mucho que analizar, solo es una escena Marinette dándole un beso a Cat Noir, que seguramente simplemente se está despidiendo de él. No hay por qué hacer teorías locas. Y recuerda que si quieres saber los horarios de cada país y dónde ver el episodio Glaciador, el día de ayer ya subimos un video dando los horarios y por supuesto dónde verlo. Te lo dejo en el outro final de este video. Pero bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado el video, dale like, comenta, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este de tu serie favorita Miraculous Ladybug. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores, horarios y dónde ver el capítulo Glaciador y mucho más. Sin más que decir chicos, yo soy Kiri Section y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!